¿Por qué la razón no es en todos los casos una guía infalible? Bienvenidos sean todos a un nuevo espacio de Luces para el Alma, un programa organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de todos los comentarios o preguntas que hacen nuestros internautas a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a uno de los trabajadores de nuestra casa espírita, José Ángel Cueto, quien nos va a ayudar a desarrollar este tema. Buenas tardes, José. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. A todos ustedes que nos siguen desde sus casas, estamos aquí prestos a siempre profundizar en todas estas temáticas tan interesantes que nos ofrece la doctrina espírita. Bueno, hoy estamos basados en la pregunta 75A del libro de los espíritus, que nos va a ayudar a entender mejor este tema. José, ¿qué es? ¿De dónde sale nuestra inteligencia? ¿Esto es un atributo del espíritu? Es una pregunta interesante y para poder abordarla hay que analizar varias aristas. Empecemos primero con lo que los espíritus superiores le responden a Allan Kardec. La inteligencia es un atributo del espíritu, es decir, es una de las tantas cualidades que nosotros como espíritus tenemos y es producto de un proceso evolutivo, es decir, es una conquista. En este momento, en este estadio evolutivo en el que nosotros nos encontramos, la inteligencia hace parte de nuestros atributos, pero ella no llega de forma súbita a nosotros, sino que empieza a construirse a través de millones y millones de años que hacen parte del proceso evolutivo. Entonces, debe quedar claro que la inteligencia es un constructo, es algo que se va construyendo a lo largo de la historia, de la civilización. Y los espíritus le dicen a Kardec que la inteligencia proviene en cierta forma de una especie de inteligencia universal y no dan muchos detalles al respecto, pero sí dejan claro que es un atributo del espíritu y que se debe entender que dado que nosotros somos creación de Dios, pues naturalmente la fuente de toda inteligencia proviene de esa fuente suprema, de esa fuente divina que es Dios. En nuestro proceso evolutivo, José, aparecen los instintos. ¿Los instintos para qué nos sirven? ¿Y son ellos alguna forma de inteligencia? Bien, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista biológico, los instintos juegan un papel muy importante en los diferentes reinos de la naturaleza. Se dice que en las fases primarias de la evolución, los instintos juegan un papel importante dentro de la reproducción, dentro del instinto de supervivencia. Es decir, es ese atributo que tiene ese principio espiritual inmerso dentro de los animales el que lleva al perro, al gato, a los leones, a todos los animales que nosotros conocemos e incluso en todos los reinos de la naturaleza, en cierta forma, los llevan a reproducirse, alimentarse y a luchar por la sobrevivencia. Quiere decir que el instinto juega un papel importante en la naturaleza y eso es importante dejarlo claro. No solamente en nosotros, sino en la naturaleza. En nosotros, después que se ha conquistado la inteligencia, es decir, ya la inteligencia hace parte de nosotros como atributo, juega un papel importante, dice la psicología, dice también la antropología, en la forma en cómo nosotros nos adaptamos a ciertos medios. La capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos de manera espontánea, de manera natural, tiene que ver mucho con los instintos y también perdura en forma de instinto de supervivencia. Cuando nosotros estamos preocupados por nuestra salud, cuando cruzamos la calle y miramos a los dos lados porque no queremos que el camión, el carro se accidente con nosotros, es allí donde ese instinto de supervivencia aparece. Es el instinto el que está trabajando. Y esto es importante tenerlo claro, porque vamos a ir dentro de esta conversación, de este diálogo, a ir aclarando un poco de eso. Y es, el instinto viene desde las fases primarias de la evolución y permanece con nosotros en este estado, jugando un papel importante en la adaptación y especialmente en el instinto de supervivencia, en ese querer seguir viviendo. ¿Podemos nosotros conocer esa frontera, José, donde termina el instinto y comienza la inteligencia como tal? Bien, Allan Kardec
en el libro de los espíritus, la obra pilar que dio origen a la doctrina espírita, le preguntó eso a los espíritus superiores. Y es una pregunta lógica. ¿Por qué es una pregunta lógica? Porque si nosotros decimos que estamos aquí gracias a un proceso evolutivo que ha durado millones y millones de años, y en las fases primarias de la evolución primaba el instinto y ahora prima la inteligencia, uno dice, bueno, ¿en qué momento se da ese salto entre el instinto y la inteligencia? Y los espíritus dicen que esa línea, esa frontera que demarca la una de la otra es muy tenue y a veces puede pasar desapercibida en ese salto evolutivo. Sin embargo, la inteligencia muestra ya características muy bien definidas. Hay que hacer una aclaración, y es que así como existen diferentes formas en que la inteligencia se puede expresar, así ocurre con el instinto. El instinto tiene diferentes formas en que se puede expresar. Cuando nosotros entendemos eso, vamos comprendiendo que el instinto es una forma de inteligencia rudimentaria, porque el instinto también va escalando y en cierta forma podemos decir que es la inteligencia en un estado embrionario todavía. Por eso vemos algunos animales que tienen unas reacciones, unos comportamientos que le hacen pensar uno que hay una inteligencia definida. Sin embargo, no es propiamente una inteligencia, sino que es un instinto que se encuentra en un grado un poco más elevado y que podemos, como lo dicen los espíritus, denominarlo como una especie de inteligencia rudimentaria. Ese límite es muy delgado, es muy tenue, pero es claro que la inteligencia tiene unas características demarcadas, muy bien definidas, que la hacen diferenciar a modo general de lo que es el instinto. Muy bien. José, nosotros vemos que los animales hacen lo que deben hacer. Si se necesitan aparear, se aparean. Si necesitan alimentarse, el instinto les ayuda a alimentarse. ¿No deberíamos más bien, por qué debemos buscar el desarrollo intelectual si con el instinto basta? Si que nos ayuda a tomar nos ayudaría a tomar las mejores decisiones. Es una pregunta también lógica y que vale la pena que la reflexionemos un poco, porque cuando nosotros analizamos los comportamientos en el reino animal, estamos viendo que casi todos los procesos obedecen a, digamos, automatismos, son automáticos. La reproducción, el animal no la piensa. Él sabe que hay un periodo en el que debe reproducirse y lo hace de una manera automática. A eso le denominamos automatismos. Es decir, él no razona, él no tiene un discernimiento sobre lo que está bien y lo que está mal. Los espíritus nos dicen a nosotros que cuando se alcanza el nivel de la inteligencia, ya la inteligencia asociada a la razón nos permite a nosotros también desarrollar la diferencia que hay entre el bien y el mal. Y es ahí donde aparece la conciencia. Porque la conciencia tiene que ver mucho con la inteligencia, aunque no sean lo mismo, pero tiene mucho que ver. Entonces nosotros, en este nivel en el que nos encontramos, donde ya somos seres inteligentes, como le responden los espíritus a Kardec, los espíritus somos los seres inteligentes de la creación, no podemos estar gobernados solamente por los instintos, porque ya hay un razonamiento, ya hay una capacidad de discernir y está la conciencia que nos permite a nosotros poder decidir qué está bien de qué está mal. Los instintos no nos permiten a nosotros decir esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, un león cuando caza a su presa, él no está pensando si esto está bien o está mal. Él lo está haciendo por instinto de supervivencia. Cuando nosotros tenemos la opción de hacer esto o de hacer lo otro, no lo debemos hacer por instinto, sino porque la inteligencia ya nos dice, de la mano de ese nivel, ese peldaño superior que es la conciencia, lo que está bien de lo que está mal. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y en nuestro actual estado evolutivo, José, nosotros entonces deberíamos abandonar los instintos totalmente. Fíjate que Kardec hace esa pregunta. Él le pregunta a los espíritus superiores si a medida que nosotros nos vamos desarrollando intelectualmente, vamos ahondando un poco más en esos atributos propios de la inteligencia, el instinto se va difuminando y le dicen que no, que los instintos siempre nos acompañan. ¿Por qué?
Ya lo mencionamos anteriormente, desde un punto de vista incluso hasta sociológico, los instintos juegan un papel importante en la adaptación. Cuando uno llega a un lugar y a nivel cultural encaja y uno no lo razona, no lo piensa, dicen muchos biólogos, antropólogos y sociólogos que es donde los instintos juegan un papel importante. Entonces, los instintos no es que sean malos, jugaron un papel importante, trascendental en el proceso evolutivo. Y ahora lo que deben es estar gobernados por la inteligencia, y ahí es donde uno encuentra la ley de armonía que nos propone la doctrina espírita. No es que la inteligencia sea enemiga de los instintos, sino que la inteligencia debe gobernar a los instintos. La domina, la controla y sabe cómo conducirnos por la vida. No podemos perder los instintos, porque si perdemos, por ejemplo, el instinto de supervivencia, ¿qué va a pasar? Nos suicidaríamos, inmediatamente hay un problema difícil. Esa sensación, ese pálpito que tenemos nosotros de que cuando hay una situación difícil nos dice tienes que luchar, no rendirte, no renunciar a la vida, es el instinto de supervivencia que te está diciendo tienes que seguir. Entonces ahí el instinto juega un papel importante. ¿Y quién le va a dar la orden a ese instinto para que uno siga sobreviviendo? La inteligencia, que es la que debe comandar en todos los actos de nuestra vida. Excelentes respuestas para entender mejor el tema que hoy nos convoca. Vemos que hay muchas personas muy inteligentes, ¿sí?, que toman malas decisiones. Buscan problemas grandes en su existencia, pensando que solo les basta la razón. Entonces, vendríamos a la pregunta central de este programa: ¿por qué la razón no es infalible en todos los casos en nuestro desarrollo como individuos? Sí, y Alan Kardec, como el pedagogo que era, fue, podemos decirlo, muy inteligente al hacer esta pregunta. Porque uno podría decir, si la inteligencia al final es la que debe comandar a los instintos, porque a veces nos equivocamos en las apreciaciones que tenemos conforme a la visión de vida que tenemos, conforme a nuestro nivel de inteligencia. Y los espíritus le dicen, fuera totalmente infalible si no estuviera mal educada y si no estuviera gobernada por el orgullo y por el egoísmo. Y aquí nos vamos a remontar a otra pregunta que hace Kardec más adelante, la pregunta 785 del libro de los espíritus, cuando pregunta, ¿cuál es el mayor obstáculo que nosotros tenemos para el progreso? Y los espíritus le responden, el orgullo y el egoísmo. Quiere decir que el orgullo y el egoísmo actúan como una especie de células cancerígenas que contaminan nuestra inteligencia, nuestra razón, y no nos dejan que ella se exprese de una manera más clara. Por eso, nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es razonar y lo que es discernir. El discernimiento está muy asociado con la conciencia, y la conciencia es la capacidad, conciencia sin esa intermedia, es decir, NC, la conciencia es la que nos permite a nosotros poder distinguir de lo que está bien de lo que está mal. Entonces surge otra pregunta: ¿qué podemos hacer para que ese orgullo, ese egoísmo y esa mala educación no contaminen nuestra razón? Educarnos espiritualmente. Y esa es la invitación que constantemente nos viene haciendo la doctrina espírita en este poco más de 160 años que tiene. Ayudarnos a nosotros a comprender que somos espíritus inmortales, que tenemos que educar nuestros sentimientos, que tenemos que educar nuestras emociones. Mira que es tan interesante esta temática, Víctor, que hay un libro no espírita, que es un bestseller mundial de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Y en este libro, Daniel Goleman dice algo súper interesante que en su momento fue revolucionario, y es, ha sido a través de diferentes investigaciones corroborado que el cerebro emocional surgió evolutivamente primero que el cerebro racional. Y él, dentro de las conclusiones que extrae en ese libro, es que hay muchas personas que pueden tener mucha intelectualidad, pero que fracasan porque no logran controlar o educar sus emociones. A nivel espírita, nosotros podemos decir que puedo tener una gran capacidad de razonamiento, puedo tener mucha intelectualidad, pero si no logro gestionar mis emociones
mis sentimientos y mi espiritualidad, no voy a poder desarrollarme bien en la vida. Excelente este tema que estamos desarrollando en el día de hoy y que está muy unido a todo el ambiente mundial que hay de los temas de la educación emocional, tanto en Europa, América y aquí en Colombia, que ya se está hablando de ese fracaso de la educación netamente intelectual, porque no solamente la instrucción, como decía Allan Kardec, sino también la educación moral, que es la educación de las costumbres, De los la educación de los hábitos. Y esto es lo que pretendemos explicar a través de este programa. Por eso te agradecemos, José, Gracias a ti, Víctor, por la invitación. por darnos este espacio para desarrollar este tema y que puede tener toda una trascendencia si seguimos profundizando a través del estudio de la doctrina espírita. La actualidad del pensamiento espírita ya lo estamos viendo cuando nos hacen esta pregunta que en el año 1857 los espíritus superiores ya habían contestado. Agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, nos den un like para que este mensaje se reproduzca cada día más. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribirnos allí en la cajita de comentarios y con mucho gusto podríamos organizar un programa al respecto. También los invitamos a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundacionremanso de amor. Mil felicidades y que podamos seguir trabajando y mejorando a través del estudio y la aplicación de la doctrina espírita. Que tengan una feliz tarde y hasta pronto.